pantalla. Sí. Si quieres, primero doy una contextualización y después empieza con tu presentación. Ya, ideal. Ya, perfecto. Hola a todos y todas. Hoy estamos en nuestro primer taller del ciclo de talleres, herramientas de la investigación. Hoy nos acompaña Ignacio Yarzún, de parte de Bibliotecas UC, que nos va a enseñar un poco cómo hacer las búsquedas bibliográficas en el sitio de biblioteca. Así, Ignacio, sin más, te dejo para que nos presentes. Ya, genial. Muchas gracias, bueno, tanto a Benjamín, y hoy, sabes que no vi tu nombre hasta ahora. No sé. Benjamín y Maximiliano, disculpen, sí, súper. Sí, no, estaban haciendo de host, me están contextualizando un poquitito con respecto a, bueno, más que nada a quién eran ustedes, cuáles eran sus intereses, cómo era un poquitito el objetivo de lo que ellos buscaban, haciendo esta promoción de sus temas, mostraron en Instagram, así que todo bacán. Muchas gracias por eso. Y de nuevo, yo soy Ignacio Yarzún, trabajo en mi biblioteca en el área de docencia y aprendizaje. Y lo que vamos a ver hoy es esta primera tanda, ¿no es cierto?, como decía acá Benjamín, de cómo buscar los recursos de biblioteca para tu área. Espero que lo puedan contextualizar el taller a lo que ustedes estén haciendo, ¿ya? Más que enfocarnos principalmente así como en una búsqueda y ya está, vamos a ver un poquitito el contexto de lo que es la búsqueda, qué importancia tiene identificar ciertos factores o identificar ciertas partes de la búsqueda, cosa de que esto sea una habilidad, ¿vale? Que se vaya convirtiendo en una habilidad. Obviamente en un taller de biblioteca, así como en línea, difícil desarrollar una habilidad, pero mientras ustedes sepan sepan ustedes que existe y la pueden seguir desarrollando y la pueden seguir mejorando, eso yo creo que es lo más interesante, ¿no es cierto? Lo más importante. Así que vamos a ver a través de diferentes fuentes, diferentes bases de datos, y les voy a ir mostrando el acceso a los recursos también. Lo primero que quiero que acá veamos este video y luego de eso hacemos una breve reflexión, ¿ya? Pero atento a los contenidos de acá y seguimos. Como dijimos con anterioridad, los procesos de búsqueda son continuos y cambiantes, pero siempre tienen un inicio, un punto de partida, la definición del tema de búsqueda. Sabemos que en procesos de búsqueda muy específicos, como tareas de investigación, este punto requiere especial atención. Por eso te invitamos a conocer una técnica muy útil para que vayas entrenando cómo definir un tema de búsqueda o problema de información. Comenzaremos de lo más amplio a lo más específico. ¿Qué es un tema de búsqueda? Es el sustento de tu proceso de búsqueda, o sea, la pregunta que quieres responder. Para trabajar ordenadamente el tema de búsqueda, te presentamos este diagrama en forma de pirámide invertida que te ayudará a definirlo y acotarlo. Este diagrama además te ayudará a desarrollar un lenguaje de búsqueda útil para poder traducir esa idea que tienes en tu cabeza a un lenguaje más eficiente para la búsqueda de información en medios digitales. El diagrama de la pirámide invertida tiene 4 elementos ordenados desde lo más amplio a lo más concreto. Lo primero que tenemos es el tema central o el concepto más amplio, por ejemplo, contaminación. Luego tenemos el concepto clave. Hablaremos aquí de la contaminación del mar. ¿Te fijas cómo van sumándose más conceptos y elementos? Así puedes definir con más claridad el tema de búsqueda. Un buen ejemplo de tema específico puede ser contaminación del mar en zonas de sacrificio. Esto porque hemos añadido una variable de lugar, zonas de sacrificio. Otro caso podría ser con respecto al tiempo, contaminación del mar en el siglo XXI. Finalmente está la gran especificidad, por ejemplo, efectos de los plásticos en la contaminación del Océano Pacífico. Todos estos conceptos pueden ser el inicio de un ciclo de búsqueda. Recuerda siempre, el concepto clave es el más relevante. Cada disciplina tiene sus propios términos y conceptos, el lenguaje disciplinar. Es importante reconocerlo y usarlo para buscar y satisfacer tu necesidad de información de manera efectiva y rápida.
El siguiente paso para que tu proceso de búsqueda sea eficiente y no te pierdas en el mar de información que existe en Internet es levantar las preguntas que te interesa resolver para buscar de forma más precisa las respuestas. Una buena fuente para esto son buscadores como Wikipedia o Google, que dan resultados preliminares y amplios. Si tomamos el ejemplo sobre contaminación, podemos generar preguntas que nos ayudarán a enfocar el proceso de búsqueda y obtener mejores resultados. ¿Qué es la contaminación? ¿Cómo se contamina el mar? ¿Qué tipos de contaminación existen? ¿Cuáles son las causas de la contaminación? ¿Quiénes fueron las primeras personas en observar la contaminación del mar? ¿Qué efectos tiene la contaminación del mar en las personas? Jerarquizar estas preguntas usando el diagrama de la pirámide invertida te ayudará a visualizar los puntos de entrada a las especificidades en cada tema. Eso como una introducción, entonces eh, vamos a pensar, o más que nada, más que pensar, los invito como a que, a ver, que identifiquen qué parte o en qué parte del video nosotros hablábamos obviamente de los puntos, de los conceptos clave, y por qué es importante rescatar esos conceptos clave. ¿Qué creen ustedes? Pueden ahí estar utilizando el chat de Zoom, o pueden, como somos poquititos, tal vez abrir el micrófono nomás, como ustedes quieran. Bueno, pues voy a partir yo. Ujú. O sea, yo creo que es importante como ir rescatando conceptos claves porque a veces nos vamos por cosas muy amplias y queremos como abordarlo todo. Eso, como ahí dice la Mari, aterrizar un poco Preciso. la búsqueda de las cosas, ¿no? Y identificar como qué es lo que realmente nos motiva, tal vez. Genial. No sé si hay otro comentario, aparte Eh, de Mariela. Ujú. claro, que como decía Max, al final de repente tenemos un problema que es muy extenso y necesitamos un poco acotar el tema de búsqueda. Y en ese sentido, por eso son importantes las palabras clave. Sí, genial. Un poco de ambas. Me interesó todo lo que se reflexionó al principio, lo que decía Maximiliano sobre lo que nos motiva. ¿Qué es lo que te motiva a buscar? O sea, tú siempre vas a tener una pregunta y esa pregunta ojalá sea interesante, ¿no es cierto? No va a ser una pregunta que va a suponer un trabajo tedioso, sino que va a ser una pregunta en la que yo voy a querer encontrar respuesta. Yo creo que eso es como lo más interesante de este tema. Después vamos a ver cómo se busca, ahora se los quiero introducir, pero ver ese tema de la motivación es súper importante y para ir encontrando resultados. Pero yo creo que para encontrar resultados uno tiene que tener más o menos claro qué es lo que se está planteando, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un tema de investigación y ese tema nos va como decía el video, como a lo mejor arrojar algunas preguntas, tal vez unas más específicas que otras. Puede que en el pregrado lo que se busque en cierta forma es más que hacer una investigación que vaya a resultar en un aporte como significativo al progreso de la ciencia, porque esto se dedican en primer lugar investigadores o gente que está haciendo como un doctorado súper específico. De ahí salen como las investigaciones que impactan como inmediatamente, por decirlo así, la ciencia. Pero también hay una investigación que sirve eh, para evidenciar que uno está en aptas condiciones para seguir investigando, ¿no es cierto? Como la del pregrado. La del pregrado significa eso, demostrar a través de un trabajo práctico cómo uno es capaz de escribir de una manera científica, ¿no es cierto? De un método científico. La gente de magíster, bueno, ustedes tienen como una malla igual especial en ingeniería, pueden optar como rápidamente a posgrado, así que probablemente así como las investigaciones que hagan en los primeros años van a ir como escalando rapidito a lo que significa a lo mejor publicar un artículo en una revista, por ejemplo, no sé.
De todas maneras, siempre lo que está por detrás de eso es el tema de investigación. ¿Qué es lo que yo voy a estar buscando? ¿Qué necesito encontrar? ¿Cuál es, eso es importante? ¿Qué es lo que yo necesito encontrar? Y ahí delimito el tema de búsqueda. Si yo tengo un tema grande o una pregunta de investigación grande, luego tengo que ir desglosando. No voy a poder poner esa pregunta grandota en los buscadores porque no va a resultar bien. Así que las palabras clave son súper importantes en ese sentido. Esas palabras clave después tienen que ir a un buscador. ¿Y dónde? ¿Dónde lo vamos a buscar? Después, ¿cómo vamos a- a- a interactuar con esas bases de datos? Vamos a interactuar, cómo vamos a sacarle provecho a los buscadores, cosas de que nos permitan refinar para encontrar mejores resultados, ¿no es cierto? Ahí como lo va guiando un poquitito uno a la base de datos y la base de datos lo va guiando para poder encontrar también algunos como cosas más específicas si son necesarias. Y esto es como un ciclo, ¿verdad? Ese ciclo es súper notorio cuando uno llega a una parte y tiene que seguir pensando la búsqueda y así uno va como iterando. No es una cosa estática, no es como que uno se siente 5 minutos, busca y se va, sino que uno busca un rato y sigue averiguando y sigue averiguando y sigue así, así, ¿verdad? Por eso es interesante como comprender cómo es este ciclo de búsqueda y que también lo tenemos súper incorporado en nuestras cosas diarias, ¿ya? No es como que sea algo súper abstracto, sino que, o sea, sí, es abstracto, pero a lo que me refiero es que no es algo que esté ausente en nuestra vida, ¿vale? Lo que nosotros hacemos todo el tiempo, por ejemplo, cuando buscamos comida o delivery de comida, ¿ya? Por ejemplo, está las aplicaciones, ¿no es cierto? Tenemos las aplicaciones por una parte, que si yo me pregunto, no sé, pues quiero comer tal pizza, pero una pizza que tenga cierto ingrediente o que, no sé, pues cada vez ofrece más cosas como opciones veganas y cosas así. Eh, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿Dónde lo voy a ir a buscar? ¿Lo voy a ir a buscar en las aplicaciones? ¿Lo voy a ir a buscar, no sé, pues en Google? Tal vez no encuentro muy buenos resultados, o sí, pero no voy a ir a buscar, no sé, pues, un texto científico o un buscador científico donde encontrar comida rápida, sino que me voy a las aplicaciones y ahí yo decidí dónde lo voy a buscar y cómo. Tienen diferentes filtros, como por ejemplo, uno puede filtrar o puede buscar por restaurante, por las órdenes anteriores, o no sé, por filtros si uno quiere comer pizza, hamburguesa, etcétera. Entonces, todas esas cosas como que uno las tiene más o menos incorporadas. Son cosas con las que siempre estamos interactuando y siempre estamos pensando en este proceso de búsqueda, pero tal vez no nos damos cuenta, ¿no? ¿Ya? Entonces, sobre la primera parte, que es el qué, tenemos que definir las palabras clave, eso es súper importante. Tenemos que, ojalá lo posible, esa es una buena sugerencia, no es obligatorio, listar sinónimos. Por ejemplo, voy a seguir usando el caso del video que vimos hace un rato, que tenía que ver con un poquitito con sustentabilidad, ¿no es cierto? Con la contaminación de plásticos en el océano. Entonces, si ese es mi tema, tal vez océano podría ser, no sé, pues un sinónimo, o podría poner un océano en particular, o abrirlo, ponerle oceans, o océanos, o mares, por ejemplo, son un sinónimo. No es obligatorio, como les digo, pero va a ir enriqueciendo la búsqueda. Y también conceptos usados por otros investigadores. Nosotros sabemos que los investigadores y la ciencia, por lo general, tiene este lenguaje disciplinar que se hablaba en el video, y ese nos va a permitir identificar de mejor manera cómo se nombran las cosas en la disciplina, cosa de que sea más fácil encontrar eh, artículos, resultados, etcétera, ¿verdad? Y tenemos que ir delimitando el tema de búsqueda, también lo que les mencionaba al principio, una investigación, las investigaciones tienen diferentes objetivos, y va a depender de ese objetivo la especificidad que tengamos. Podemos ir definiendo por rangos etarios, por ejemplo, o por grupos específicos sociales, o por grupos específicos socioeconómicos, etcétera. O rangos etarios, como les decía, no es lo mismo el efecto que ha tenido el coronavirus entre los bebés o los viejitos, por ejemplo. No es lo mismo el coronavirus en América Latina que en Asia, por ejemplo. Eso es uno de región. Cómo a lo mejor podemos hacer un seguimiento de todas las publicaciones que tengan que ver con pandemia desde 1990 hasta la fecha.
ver a lo mejor cuántos resultados obtenemos por cada año, eso puede ser por un periodo cronológico, ¿no es cierto?, etcétera. Ahí uno puede ir filtrando y puede ir pensando en diferentes aspectos de nuestro tema de búsqueda. ¿Dónde voy a buscarlo? Eso va a tener que ver con lo que uno está buscando, ¿no es cierto? ¿Qué buscamos? Información general, vamos al Google o vamos al Wikipedia para poder tener una foto del panorama, ¿cierto? Muchas veces los profesores tratan de decir que a lo mejor estas no son buenas fuentes. Yo creo que no se refieren a eso. No creo que sean malas fuentes, porque malas fuentes no lo son, por algo son tan utilizadas, ¿no es cierto? Eh, pero no son las únicas que debemos utilizar. Yo creo que eso es lo importante, ¿ya? Google me puede dar una cantidad infinita de resultados sobre un tema, pero yo puedo ir viendo la cantidad de resultados, la calidad de los resultados, de dónde proviene, como va a ir haciéndome igual una idea como verdadera, real, no obviamente siempre teniendo en consideración de que hay que verificar la autoría de las ideas, que hay que verificar las fuentes con harta fuerza. Hoy en día, lamentablemente, nos vemos obligados a eso. Tenemos un problema que como sabes, es como la obesidad. Como cuando decían que la gente se moría de hambre, no, ahora la gente se muere de gorda. Y es como lo mismo. Antes la gente no tenía acceso a ninguna fuente de información, es súper complicado. Pero ahora tenemos tanta información que tenemos que cuidarnos de consumirla correcta, ¿no es cierto? Es lo mismo. Entonces, si necesitamos datos oficiales, nosotros podemos ir al gobierno de Chile o el gobierno de X país. Por ejemplo, la gente de agronomía ocupa la cantidad de exportaciones en toneladas de algún cultivo. Ahí tienen que ir a un sitio que se llama ODEPA, ya que es la oficina de no sé cuánto. Y esa es la que lleva todo el conteo oficial del el precio de los vegetales, los alimentos, etcétera. Las cantidades de cobre, por ejemplo, a lo mejor pueden estar en el Ministerio de Minería, ¿no es cierto? O podemos ir incluso a sacar información a las OIRS, ¿no es cierto? Las OIRS tienen mucha información que no está publicada, puede estar publicada o no está publicada, pero tenemos que hacer una pregunta en la OIRS y tenemos que averiguar los datos y tenemos que ir viendo qué datos nos sirven. Creo que también eso es información súper buena que nosotros tenemos a disposición a través de gobiernos transparentes. Eh, es burocracia, lamentablemente, no es tan servicio amigable como uno quisiera, pero está también esa fuente oficial, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos información científica, o necesitamos más bien dicho, información científica, les pongo acá una base de datos que es un ejemplo, Cielo, que es relativamente grande en español, es una base de datos abierta, es difícil como no conocer Cielo, yo creo que es como por defecto uno conoce como base de datos Cielo. Y si necesito también más información científica, voy a la base de datos que están suscritas en la biblioteca, en la universidad, y ahí encuentro buena información actualizada en revistas especializadas por la disciplina, entonces igual hay investigadores, ese es como el real peso, no es que estén suscritas, yo creo que la información que, bueno, lamentablemente por lo general hay plata de por medio, hay un tema obviamente con la ciencia que ustedes deben tener más que claro que yo, de las platas que se generan a través de la ciencia, pero el modelo de publicación está avanzando a otro tipo de publicación. Eh, Antes el usuario pagaba por leer, ahora es el autor el que paga porque le publiquen sus investigaciones y por eso quedan de open access, ¿no es cierto? Todo tiene ahí un costo. Y esa base de datos y esas revistas y todo eso está suscrito y hay que sacarle el provecho. Ya hay mucha información oficial y muy actual. Y por último, tenemos las opiniones y los puntos de vista. Esas opiniones y puntos de vista están en las redes sociales. Aquí puse el pajarito de Twitter, pero puede ser LinkedIn o Facebook o incluso Instagram. No sé, eso va a tener un poco que ver con la información que andemos buscando. Hace un tiempo, un mes, yo creo, una cosa así, en uno de estos talleres, una chica preguntó, pero citar esas cosas no será como poco veraz. Puede que sea poco veraz, pero esa misma falta de veracidad, por decirlo así, puede ser un punto de vista valioso para mi investigación, ¿no es cierto? Hay cosas que pasan en la vida real
por información poco verídica, ¿no es cierto? O por información malintencionada. Las cuentas de presidentes, por ejemplo, en Twitter, eh, yo creo que son citables de todas maneras, porque ellos son los que hacen las políticas, los que arman las políticas, así que hay harta información ahí, y en YouTube también están, los medios ahora funcionan en todos los portales, en todas las aplicaciones, así que eh, si quiero noticias, o si quiero ver el noticiario, o quiero citar el noticiario, y quiero, no sé, etcétera, ahí hay un montón de información en YouTube que también se puede citar. ¿Y cómo? ¿Cómo lo voy a buscar? Voy a estas palabras claves, las voy a tener que ir uniendo con ciertos conceptos. Estos se llaman operadores booleanos. ¿Ya? Los operadores booleanos son como de lógica matemática. Entonces, si yo quiero una palabra y la otra, la voy a tener que unir con un AND, lo que es como uno le va a decir a la base de datos, en definitiva, quiero los artículos que tengan la palabra contaminación, pero también tiene que tener Océano Pacífico. Las dos tienen que estar dentro de los resultados, ¿vale? El OR, por otro lado, el OR sirve como lo que habíamos hablado hace un momento de los sinónimos. Si yo tengo, no sé, pues, mares o océanos, bueno, no voy a poner u océanos, pero o océanos y mares, aquí uno podría poner océanos o mares, y va a buscar cualquiera de los dos. ¿Ya? Y como está aquí combinado con un AND, va a buscar contaminación y océano Pacífico, y también plástico o polímero. Cualquiera de esos dos va a estar dentro de los resultados, pero tienen que estar combinados con estas dos palabras clave. ¿Ya? En menor medida se usa el NOT, el NOT de exclusión, y por ejemplo, si estuviésemos buscando contaminación en el océano Pacífico, pero nada de plástico, no estoy buscando, no sé, sobre otro tipo de polución, las que existen, aquí le tendría que haber puesto un OR, o sea, un NOT, disculpe, NOT. NOT plástico or polímero. Siempre se escriben en inglés y siempre se escriben en mayúsculas. Y por otro lado, los símbolos que no son operadores booleanos propiamente tal, pero sí ayudan harto a la pega, son los paréntesis, como para poder encerrar, entre comillas, los sinónimos, las comillas, que son para búsquedas exactas. Si yo estoy buscando específicamente una frase, por ejemplo, en Google, y esto se los puedo mostrar. Es un ejemplo que siempre pongo. Por ejemplo, si le pongo la mejor hamburguesa de Santiago. Fíjense si yo lo uso sin comillas, ¿no es cierto? La mejor hamburguesa de Santiago, cerca de 1.830.000. Y si se dan cuenta, sí hay algunos sitios, los primeros sitios, de hecho, son los más relevantes, entre comillas, es porque tienen la misma, como la misma búsqueda, si ustedes quieren. En negrita ahí la destaca Google, ¿no es cierto? Que son las palabras clave. Aquí ya está hamburguesas y Santiago en otro lado, ¿no es cierto? Como lados separados. Pero si yo quiero que busque la mejor hamburguesa de Santiago, ahí tenemos 4.000 resultados solamente, y todos los resultados tienen exactamente lo que yo estoy buscando. La mejor hamburguesa de Santiago, ya no está hamburguesa por un lado y Santiago por otro, sino que estoy buscando precisamente la mejor hamburguesa de Santiago. Para eso sirven las comidas. ¿Ya? Y por último, ese asterisco que va a servir para, se llama truncador. Hay muchos más, chicos, no crean que son solo estos. Cada base de datos, de todas maneras, tiene un listado de conectores para poder utilizarlos, porque no todos funcionan igual. Lo único que funcionan igual siempre en todos los lados es AND, OR y NOT. Después los otros como que varían un poquitito. Y este asterisco es como para poder encontrar buscar por raíz, por decir. No sé, estoy buscando después estoy buscando ingenieros, ingenieras, ingeniería, le pongo ingenier, le pongo el truncador, que es el asterisco, y debería buscar todas las que empiezan con ingeniería y terminan con otro, bueno, con otra terminación, por decirlo así. Ya, y por último, ¿qué hacer con los resultados? ¿Qué vamos a hacer con los resultados? Tenemos que revisar
materias o palabras claves que estén en cada uno de los resultados. Tenemos que revisarlas porque nos van a dar probablemente palabras claves que nosotros no habíamos considerado en un inicio. ¿No es cierto? Esto es súper importante, lo que hablamos hace un rato. Ir incorporando las palabras que uno puede encontrar. Leer si el resumen sirve, ¿no es cierto?, identificar si es que es pertinente el artículo, el resumen nos va a hacer la pega más fácil, nos va a ahorrar tiempo. Y identificar la lista de referencia de cada resultado. Seguro que ustedes han visto que en los papers, en los artículos de revista, hay una lista de referencias al final del documento o una bibliografía. Esas tienen muchos resultados interesantes y que ustedes pueden seguir revisando. Y con esto, con todo esto podemos generar una nueva estrategia. Por ejemplo, si es que yo encuentro que una palabra clave no es suficiente, puedo complementarla con otra, o puedo restar alguna porque estoy encontrando muy pocos resultados, o puedo, eso es súper importante también mencionarlo, de que si estoy con mi tema específico encontrando muy poquitos resultados, es porque tal vez no hay mucha investigación al respecto de ese tema en particular, pero sí puedo hacer como un alejamiento, ¿no es cierto? Y ver qué cosa un poco más general puedo encontrar. A lo mejor es una palabra clave que está ahí como eh, restando demasiados resultados que a lo mejor puedan ser útiles, ¿ya? Por el puro hecho de no tener ese tema específico. Por ejemplo, si estoy buscando algo específicamente de Chile, a lo mejor en Chile no hay o no se ha hecho una investigación en Chile, pero sí se han hecho en otros lados. Entonces sacaría Chile y voy a ver este tipo de estudios que a lo mejor yo puedo bajar o puedo hacer al menos una reflexión al respecto de ese estudio que no se ha hecho en Chile. No sé si se entiende. Ya. Entonces, dicho todo eso, ¿ustedes tienen dudas, tienen consultas hasta el momento? ¿Voy muy lento, voy muy rápido? ¿Qué creen? ¿Vamos bien? Yo estoy súper bien. Yo encuentro que va súper bien. Gracias. Ya. Yo tengo Eh, una ¿Sí? pregunta. Sí, Maxi. ¿Cómo juega en este sistema el hecho de ocupar palabras en inglés y en español, por ¿Cómo ejemplo? influye, dices tú? Sí. Sí, lo vamos a ver de todas maneras. Yo creo que en la práctica te vas a dar cuenta de qué manera influye. Influye mucho. Sí. Ahí lo vamos a responder, Maximiliano. Ahí la Ignacio, Mariela dice, acá sí. tenemos una Frank dice, pregunta. Sí, eso. sí. ¿Te la leo Vale. o...? Dale. No, yo la puedo leer, no te preocupes. Ah, ya, perfecto. Sí, no te preocupes, gracias. El Frank dice, nos pregunta qué pasa cuando buscan varias bases de datos y tengo resultados duplicados. ¿Cómo puedo saber qué documentos, disculpen, se han repetido? ¿Alguna herramienta? Sí, sí hay herramientas. Mira, podría ocupar un gestor de referencias, por ejemplo. Pero eso implicaría exportar todos los resultados que has encontrado en la base de datos, llevarlo a la base de datos y ahí, o sea, al llevarlo al gestor de referencias, disculpa, y en el gestor de referencias ocupar las opciones que tienen siempre casi todos de desduplicar o deduplicar. ¿Ya? Y ahí como que elimina todos los duplicados. Eso es un tema un poquito específico. Por eso mismo, después los voy a invitar a más talleres que puedan tomar. Puede ser en Excel también, Frank, de todas maneras, pero sabes que si es que estás haciendo un trabajo de investigación, te recomiendo que ocupes un gestor de referencias, porque después vas a poder citar la información de manera automática. Con Excel no se puede hacer eso. ¿Ya? Entonces, si tú estás haciendo de Mendeley a Excel, no, mira, en Mendeley hay una opción de duplicar, hay que buscarla, pero sí está. Ya, eso. De ahí lo podemos ver, Franca. Ahí no, mira, les voy a dejar de todas maneras ahora mismo el correo electrónico en el chat, por si lo necesitan. Cualquier cosa me van escribiendo nomás y vamos viendo en qué más los puedo ir ayudando. Entonces, ingresamos desde la página de la biblioteca. Eso es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, voy a una base de datos, si quiero ocupar Scopus, no sé si les suena Scopus, y voy a Scopus desde Google, voy a scopus.com y voy a tener que ver cómo voy a poder ingresar porque no tengo acceso como de manera individual, ¿no es cierto? Aparece como una definición ahí
puedo ver si es que tengo acceso a Scopus, y nosotros de biblioteca sí tenemos acceso a esa y otras bases de datos más. Entonces, por eso siempre hay que ingresar desde la biblioteca si necesitamos encontrar información. ¿Ya? Y lo pueden hacer de diferentes maneras. Pueden ingresar acá, disculpen si lo hice muy rápido, aquí en bases de datos, y los va a llevar a una lista completa de todas las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Todas, todas, todas. Este se llama de la A a la Z. Y en la A to Z, en el Atos, como le decimos, está una descripción de cada una de las bases de datos, cuál es su especificidad, por decirlo así. Hay unas que son de medicina, de derecho, de ingeniería, de psicología, y una larga lista. Ya, por suerte tenemos mucha información desde bibliotecas para poder encontrar papers, ¿ya? Y por otro lado, aparte de la base de datos, los invito a que, si es que no la conocen, vayan acá donde dice aprendizaje, y aquí donde dice guías temáticas. Guías temáticas son sitios con información especializada en cada carrera o en cada tema, por decirlo así. Aquí lo voy a ordenar yo por grupos, pueden ordenarlo como quieran, pueden ver todas las guías que existen, o pueden ver por grupos o por materia. Por grupos me gusta a mí. Ahí está administración y uso de la información, que era lo que estabas preguntando tú, Frank. A lo mejor pueden encontrar la respuesta acá en la guía temática de Mendeley. O, bueno, hay otras de APA, por ejemplo, que es de gran interés para la comunidad, porque casi todos ocupan las normas de citación APA, ingeniería incluso, así que está el grupo de Aprenden Bibliotecas. Este grupo de Aprenden Bibliotecas se lo está mostrando antes del taller al Maximiliano y al Benjamín, porque aquí están todos los talleres que nosotros damos. ¿Ya? Y en esos talleres profundizamos sobre ciertos temas, obviamente. Mendeley les puede servir el de norma APA, insisto. Hay uno sobre cómo evitar el plagio, que también está re interesante, que este igual lo estamos como repensando para que sea como más que cómo evitar el plagio, como más bien la importancia de la citación. La importancia de citar. Y como que tiene un enganche a las normas de citación y todo el tema. Y también tenemos recursos por carrera. Hay otros recursos de interés por si les interesa también. Está la Biblioteca Escolar Futuro, está el club de lectura que se realiza en la Biblioteca Humanidades, en línea obviamente. Compromiso público, que ahí hay como cosas que tienen que ver con el estallido, sobre el corona, sobre interseccionalidad, una que hicieron una guía temática muy completa que hicieron unos mis colegas de la biblioteca de Villarrica en el sur, una de Mapuche y una de Proceso Constituyente. Van a ir de información que nosotros hemos ido desarrollando y poniendo a la disposición en esos sitios. Y aquí están las de carrera, ya no porque ustedes sean de ingeniería no van a poder ingresar a una u otra, sino que pueden ingresar a todas. Aquí en ingeniería, al menos, para que ustedes ya la conozcan, están mis datos, y aquí también pueden agendar directamente una hora conmigo para un taller. ¿Ya? Así que si es que les interesa, no sé, pues el lunes 14, yo tengo 10:30 y 4:30, y me dicen qué taller necesitan. Puede ser grupal o individual, como ustedes quieran. ¿Vale? También encontramos los libros, encontramos las revistas en línea, que son las del área, bases de datos en línea también, los libros digitalizados de la bibliografía básica de primer año. Si ustedes pinchan uno de esos, pueden ver el libro ahí digitalizado por la biblioteca y pueden revisarlo todas las veces que quieran. Sí, esperemos que se abra. ¿Ya? Y yo creo que revistas a ustedes les pueden interesar bastante. Como había ahí dicho Frank, a lo mejor encontrar acceso directo a alguna revista, que tengo que revisar, estas son las imágenes que se fueron rompiendo. Ya, pero miren, por suerte al menos tenemos de cada una de las líneas de investigación de la Escuela de Ingeniería, tenemos las mejores revistas del área, al menos las 5 mejores según rankings internacionales y cosas así. Ya de computación y cosas que ustedes pinchan acá y se van directamente al índice de la revista. Tal vez lo bueno de la revista es que todo lo que trata en un índice
o en una tabla de contenido, todo es interesante si es que uno conoce a qué se dedica la revista. Así que eso. Eso, y pueden ingresar a todo antes del fascículo 1. Está todo suscrito, al menos de esa revista. Ahí está el libro electrónico. Porque ustedes vean también que en la biblioteca nosotros digitalizamos muchos libros. Y estos libros son digitalizados por la biblioteca. Es decir, que están impresos en la biblioteca y nosotros los digitalizamos y los ponemos a disposición de los alumnos. ¿Vale? Y también tienen las bases de datos. Y ahí las bases de datos son lo que nosotros estábamos buscando para poder aplicar nuestro tema de investigación, ¿no es cierto? Hay una, por suerte, en la escuela, casi hay como que una por cada departamento. Ya, esta es de libros, de esa editorial, de la McGraw-Hill, que es muy buena. Y hay otra base de datos de libros que se llama Nobel. Y esta Nobel es de otros libros más que están digitales. ¿Ya? Para la gente de química, ingeniería química, el SciFinder, la IEEE, que es para ingeniería eléctrica, este de ingeniería, no sé, pues, de los alimentos y química también. Y esta es como bien transversal, Engineering Village, a lo mejor esa la podríamos abrir, y podríamos abrir también otra que es bien grandota, que es Scopus, para poder hacer como una comparación. O más que Scopus, tal vez podría ser Web of Science. Y aquí era la pregunta que hacía tú hace un rato, Maximiliano. Vamos a ver cómo impacta el idioma de búsqueda en la búsqueda. Si ustedes se dan cuenta, esto es una interfaz de base de datos, no tiene nada nuevo, ¿no es cierto? Es un buscador. Estas son dos distintas y son iguales, básicamente. Así que teníamos por un lado la contaminación. Después teníamos plásticos, de plástico, sí, plástico, y océano Pacífico. Solamente para que no tengan la duda de que no es porque está escrito sin tilde. Nada. ¿Ya? Así de drástico es el tema del idioma en la investigación. Si nosotros ponemos, por otro lado, contamination, and plastics, and Pacific Ocean. Creo que no son tan abundantes los resultados, pero sí hay. ¿Ya? Probablemente es por este tema de Pacific Ocean. Podríamos a lo mejor ponerle Oceans y lo que habíamos dicho hace un rato. Ocean or Sea. De 14 yo creo que vamos a pasar a harto resultados. No tanto, 439. ¿Ya? Y cuando uno, acuérdense, cuando estábamos viendo como la ruedita, definíamos cuáles son las palabras claves, que las teníamos definidas. Fuimos a una base de datos que probablemente no es la mejor del área, o sea, como para ver el tema de la contaminación, porque esta es más que nada como de un punto de vista de ver con otras bases de datos como más transversales, creo yo, como para encontrar la investigación que se ha hecho. Y por último, teníamos el cómo yo voy a arreglármelas para poder encontrar la información que yo necesito. Por Ignacio, ejemplo, un poquito. sí. Y me imaginaba que, no sé, igual pueden haber algunos resultados interesantes en español, claramente hay muchos más en inglés. Y en ese caso, por ejemplo, si yo quiero buscar, ¿se podrá mezclar palabra en español y palabra en inglés, como con estos operadores básicos? Sí, mira, tú podrías poner contamination o contaminación, así, porque va a tomar los dos idiomas como sinónimos, ¿ya? Pero tal vez en esta base de datos no vamos a encontrar mucho más, porque ya como que saturamos, ¿no es cierto? No creo que encontremos más que esto. Se pueden poner así, de todas maneras, podríamos buscarlo en otro espacio, pero igual es como bien notorio el tema del idioma y por lo general, eso que tú me dices que a lo mejor se pueden perder ciertos
resultado en español, no debería ser así, porque incluso cuando los artículos se publican en español, se incluye un abstract, que es como el resumen en inglés, y las palabras clave en inglés también. La mayoría de las revistas tienen eso o como obligatorio para publicar un artículo por lo mismo, porque las búsquedas se corren en inglés y igual pueden recuperar otros idiomas. Veamos si se puede ver acá, ¿viste? Entonces recupero chino, recupero alemán y recupero japonés, pero buscamos en inglés. Así que Buenísimo. sí, Esta sí. semana. Así que sí, si es que no tenemos mucha suerte en español es porque realmente no hay nada en español. Y como les decía, se puede seguir filtrando, por ejemplo, por tipo de artículo o tipo de documento. En este caso, este es un artículo de revista o una disertación. Ahí me muestra más o menos cuáles son la cantidad en cada uno de los casos. Los autores siempre son importantes más o menos verlos, porque los que tienen la mayor cantidad de información, por ejemplo, por lo general, disculpen, son como autores súper destacados y tienen muchos papers o más investigaciones, o pueden googlearlo y ver si tienen, no sé, una organización y sacar más información aún. Ignacio, El vocabulario, sí, dígame. ¿cómo puedo saber la orientación de la revista? En el sentido de que sea orientada a la computación, a la eléctrica, etcétera. Ya, perfecto. Eso lo podemos ver en un segundito cuando veamos el detalle de los resultados. Mira, Ya. por otro lado, lo que tenemos acá es el tema de los vocabularios controlados, lo que hablábamos también al principio, si podemos encontrar tal vez una palabra clave que sea más interesante que otra. Por ejemplo, aquí dice Marine Pollution, tal vez le podría poner como Pollution, Contamination Pollution. Claro, y ahí empleamos mucho más. Teníamos 400, pasamos a 1500. Y aquí puedo seguir filtrando y hay que cambiar los autores si se dan cuenta. Hay otros investigadores acá, con más vocabulario controlado. Puedo ir filtrando por año, por ejemplo, todos los resultados me sirven desde 1969 en adelante, o me sirven las cosas que son de los últimos 2, 3 años, 4, 5 años, no sé. Y va a ir bajando la cantidad de resultados que va a encontrar o que nos va a mostrar la base de datos. Bien, y sobre eso lo que tú decías, Benjamín, mira, lo que tenemos que hacer luego de que encontramos los resultados, y esto es bien interesante e importante, y siempre me voy a acordar de que una vez una chica me preguntó en un taller cuando estábamos todavía presencial, me dijo, ¿y ahora cómo sé qué paper tengo que ocupar? Sí, pues es una buena pregunta. ¿Cómo voy a saber yo, entre 1000 papers, cuál es el que yo quiero utilizar? Y ahí uno tiene que empezar a leer. Ya, nada que hacer. Si es que veo que, miren, por lo general las bases de datos, y ojo con eso, ordenan los resultados por relevancia. ¿Qué significa relevancia para la base de datos? Es que si es que tiene diferentes campos, ¿no es cierto? Entremos a un artículo. Tiene diferentes campos, ¿en qué sentido? Tiene un artículo, o sea, tiene un título del artículo, tiene un abstract, tiene un texto completo, tiene unas palabras controladas, unas palabras no controladas, etcétera, etcétera. Tiene diferentes campos. Y lo que hace la base de datos le asigna puntos a cada una de las coincidencias. Entonces, como esta coincidencia tiene varias de las palabras claves que yo busqué, va a ser altamente relevante. Y ahí después se va a pasar probablemente al abstract, y después a las palabras clave, o las palabras clave del abstract, y después el texto completo. Y cada una de las palabras, cuando la encuentre, le va a ir dando un puntaje y va a decir, este es más relevante para ti. ¿Cierto? Así buscan las bases de datos. Y en ese sentido, a lo mejor eso me puede ayudar a mí a decir, este realmente a lo mejor es más relevante, y puedo leer el abstract y puedo revisar si realmente me sirve. O la pregunta que hacías tú, Benjamín, que es súper interesante, acá donde dice source, que es en la fuente ustedes pueden revisar siempre el título de la revista. ¿Cómo lo puedes buscar? Mira, lo que te recomiendo más fácil es copiar, pegarlo en Google. Por lo general van a encontrar un sitio de un editor con el título de la revista, y ahí tú puedes saber bien cuál es el scope o cuál es el objetivo de la revista.
¿Ya? Cada una de las revistas no va a tener mucha diferencia en el sitio, porque son súper pocas las editoriales grandes que ahora están como monopolizando lamentablemente la ciencia, pero entonces van a encontrar que está ACS de Química, sí o sí, y la Royal Society of Chemistry, no sé, y para Ingeniería también está la IEEE, que es como gigante, y Elsevier, bueno, etcétera. Bueno, ahí ustedes van a encontrar la fuente del artículo, la revista, y aquí tú puedes revisar la lista de resultados, o sea, la lista de números. Recuerden que como lo googleamos, no estamos teniendo acceso a través de la colección de bibliotecas. Así que si hay artículos que le interesan de acá, mejor vayan a buscarlo al buscador de la biblioteca para ver si lo tenemos realmente. Ojo con eso. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Benjamín. Aquí tú puedes ver, por ejemplo, Sí, perfecto, estas perfecto. son, estas son las subáreas que que atienden todas las revistas. Entonces, ahí tú puedes ir viendo, no sé, pues, por ejemplo, química organometálica y no sé, pues, ahí uno puede ir haciendo búsqueda, puede encontrar artículos. Es interesante buscar en estos lugares, pero yo creo que es más interesante como irse a la revista en sí y aquí en el About the Journal pueden revisar cuál es el scope. Así te dicen, es una revista de publicación de tanto tiempo, etcétera. ¿Ya? Son miles y millones, así que ojo con eso. Por eso igual pueden como volverse locos un poco viendo cuál es el scope de cada revista, porque son muchas, ¿ya? Pero por ahí se puede revisar, ¿vale? Otra cosa que es súper interesante es que, déjenme revisar. Sí, perfecto, miren. Si quieren citar uno de estos artículos, si quieren citar un artículo, por lo general ustedes pueden acá, ese es un signo así como de exportar, pueden exportar lo pueden exportar de diferentes maneras. Pueden exportar la información, por ejemplo, en PDF y pueden ver este mismo pantallazo, tal vez porque les interesa el artículo, o lo pueden transformar en un archivo para poder importarlo a un gestor de referencia. Y ahí pueden quedar todos los datos para la citación del documento. Por eso les recomiendo que empiecen a ver el tema, si es que no lo han visto todavía, los gestores de referencia, son súper interesantes. Frank dice, Ignacio, hace poquitito que lo pregunto. En Word si le das clic a una revista, exacto, sí, eso es una particularidad, Frank, en todo caso, porque si tú te das cuenta, no está acá. Lo que se refiere a Frank es lo siguiente, mira. Vamos a pasar a Web of Science, que bueno, justo me diste el pie para avanzar. Voy a copiar mi búsqueda, la copio nomás, la pego. Y aquí me sobró un paréntesis. No, me falta un paréntesis, no tengo dicho. Bien. ¿A qué se refería el Frank? Esto es otra base de datos que se llama Web of Science. En Web of Science, a los docentes de la universidad le encanta Web of Science porque, ya la mayoría de los investigadores, porque la ANID, o bueno, lo que era la CONICIT, la ANID, para entregar fondos, obviamente, y para concursos, les piden a los investigadores tener ciertos como criterios, ¿no es cierto? Entonces tienen que tener publicado una revista, al menos en una revista EASY, no sé si les suena eso. Y esa EASY, todo lo que es EASY, que ya ni siquiera existe, está en Web of Science. Porque Web of Science hace y por eso quedó como EASY, hace un ranking, y ese ranking ellos eh, como que hacen un reporte de las revistas que tienen más citación y más popularidad, entre comillas, a través de muchos indicadores que ellos tienen, y dicen como esta es la revista más top del área. ¿Ya? Y eso es lo que decía Frank, que si es que uno acá pincha sobre la revista, espérenme un poquitito, acá por ejemplo, si uno pincha sobre la revista donde está publicado ese artículo, le dice más o menos en qué categoría está. Entonces, está en la categoría de Ingeniería Medioambiental, son 53 revistas las que tiene este listado, y esta revista en particular está en la ubicación 4 de 53, significa que está en el cuartil 1.
están subdivididas todas las categorías en cuartiles. En 25, 25, 25, el 25 superior, 25 inferior y los dos del medio, ¿no es cierto? Entonces, esta revista en particular está en la 4, es decir, en el primer cuartil, y las primeras 25% de esas 53. Lo mismo con ciencias del medio ambiental. Pero eso es lo que se refería al Frank. Es un buen aporte. Y ahí tú puedes saber más o menos también de qué se trata la revista, etcétera, etcétera. ¿Ya? Más o menos. Ya, y esta base de datos, como les decía, es igual al resto. Solamente igual tiene, esto sí que lo encuentro interesante, aparte de los filtros de año, de palabras claves, etcétera, todo lo que habíamos visto, tiene este filtro que me lo encuentro como bien, así como el enganche comercial máximo. Eh, si le pongo así como los altamente citados en la disciplina, los hot papers, yo puedo ver cuáles son los resultados que tienen mayor cantidad de citación. Este, por ejemplo, tiene 250. Tal vez eso me va a decir, de alguna forma, no que este artículo es mejor, ojo, sino que a lo mejor este artículo es la base de una investigación. Entonces, por eso tiene tantas citaciones. A lo mejor este fue uno de los papers con los que inició una línea de investigación, por ejemplo, no lo sé. Eso lo desconozco, la verdad. Pero si están citados es por eso. Por eso, ¿no? Es difícil que sea así como por otra cosa. Así que puede ser también un criterio cuando nosotros estemos buscando y seleccionando las fuentes. Vale, eso, son hartas cosas, pero si ustedes se dan cuenta, fuimos tocando cada una de las partes de la presentación. Ya nosotros identificamos qué es lo que estábamos buscando, que era en este caso el ejemplo del video, pero dónde lo fuimos a buscar a diferentes bases de datos y cómo fuimos interactuando con ellas para poder encontrar información que sea relevante. ¿Ya? Eso, solamente les dejo el dato que yo creo que puede ser de interés tal vez para más de algunos de ustedes, de que esta última parte de la selección de fuentes, hoy en día se está trabajando con inteligencia artificial y hay como asistentes de investigación que son bien caros de suscribir, ya son como bien caros de comprar de alguna forma. Esas inteligencias artificiales como que se montan sobre estas bases de datos y cuando uno está buscando, te empiezan a preguntar y empiezan a sacar todos estos criterios de selección, lo empiezan a traducir al idioma de la base de datos, cosa de darte los resultados que tú quieres encontrar, no 1000 resultados. Estoy buscando los resultados que sean más relevantes para mi investigación. Entonces, como es una inteligencia artificial, va respondiendo de manera súper puntual a los requerimientos del usuario. ¿Ya? Así que eso. Me callo, te estuve hablando como loco, que me gusta el tema, lo siento. No te preocupes. Oye, muchas gracias Ignacio por venir hoy y a todos los participantes. En verdad, fue muy enriquecedor el taller. Esperamos tener uno a futuro. Así Sí, no hay que, problema, genial. Yo feliz de contribuir con todo lo que ustedes necesiten. Me parece que lo que están haciendo es súper valioso y es súper necesario. Y es necesario para las universidades para que se generen como polos de investigación de gente como automotivada por investigar y de que la cosa salga así por gusto. Así que eso es ideal. Así que bacán. Muchas gracias a ustedes por la invitación y cualquier cosa me están avisando. eso. Muchas gracias a todos. Nos estamos viendo. Chao, chao, Chao. fíjense. Chao. Chao.